de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Este curso he dedicado estas conferencias mensuales, los meses en que he podido tenerlas debido a la epidemia, las he dedicado a reflexionar sobre cómo tenemos que evangelizar en este momento concreto de la historia. Y el primer día os puse un ejemplo. Los ejemplos valen siempre de forma relativa, pero bueno. Os dije, si yo tuviera que vender un producto, primero haría un estudio de mercado para saber qué clientes potenciales tengo, cómo presentar el producto para que ese producto, esos clientes potenciales lo compren, se interesen por ese producto. Eso vale para vender un automóvil, una lavadora o un detergente. Y es lo que hacen además, por ejemplo, los partidos políticos cuando hacen un análisis de la sociedad y saber qué tipo de mensajes tienen que dar para atraer al votante. ¿Qué situación tenemos? Esto es lo primero y en lo que he insistido más a lo largo de este curso. Y es lo que de verdad quisiera que entendierais, porque una parte de la frustración que nos viene a nosotros, a todos, los padres, los evangelizadores, se debe a que no hemos comprendido lo que está pasando, la causa de por qué los hijos ya no practican, siendo de padres católicos practicantes, por qué la sociedad ha dado la espalda a la religión. ¿Qué es lo que está pasando? He oído muchas veces comparar nuestra época con la época pagana, y se dice que esto con frecuencia, es que esta es una sociedad pagana. Eso no es cierto. Esta no es una sociedad pagana. La sociedad griega, romana, no digamos la sociedad judía, donde nace la Iglesia y donde se extiende la Iglesia, o los que van a Oriente, la sociedad de lo que hoy es Irán, entonces Persia, la India, nunca fue una sociedad como esta. Aquella era sociedad pagana o sociedad judía, que no es lo mismo. Pero el pagano era un hombre creyente, incluso diría muy creyente. El famoso discurso de San Pablo en Atenas, un hombre inteligente y brillante como él, que hablaba sabiendo quién tenía delante y por lo tanto hablando para el que tenía delante para que le entendiera, empieza diciendo: atenienses, he recorrido vuestros templos y he visto que sois nimios, exagerados, en cuestiones de religión, porque he visto, esto está todavía en la colina de la Acrópolis, he visto que tenéis un templo al Dios desconocido. Estaba lleno de templos, creían en infinidad de dioses. Tanto es así que tenían un templo a un Dios que no conocían. Pero digo, a lo mejor hay un Dios al que no veneramos o al que no adoramos. Bueno, tenemos 200, bueno, pues a lo mejor hay uno más. Vamos a hacer un templo al Dios desconocido. San Pablo parte de eso para hacer su presentación. Ese Dios desconocido al que adoráis sin saberlo es Jesucristo. Ahí empieza San Pablo su presentación. La sociedad pagana era profundamente religiosa. Por supuesto que es una religiosidad distinta a la nuestra, todo lo que quieras, pero era profundamente religiosa. Incluso diría también que era una sociedad profundamente supersticiosa. La superstición siempre ha estado muy unida a la religión, con todas las facetas de la superstición, el gato negro, la escalera, la pata de conejo, lo que quieras. Era una sociedad religiosa supersticiosa. Los romanos no salían a la batalla
si antes no habían hecho el sacerdote, el que leía los oráculos, si antes no había hecho las pruebas abriendo alguno de aquellos pollos sagrados, los tenían para eso y viendo cómo estaban sus intestinos. Era fundamental, y si veían un cuervo, si veían un águila, era señal de mala fortuna o de buena fortuna. Y no salían a la batalla, sino ofrecían antes a la diosa o al dios que fuera un sacrificio de lo que fuera. Los romanos nunca hicieron sacrificios humanos, pero en otras religiones sí lo hacían. Esa era una sociedad muy religiosa. Los cristianos molestaban, los cristianos fueron perseguidos, pero no fueron perseguidos por parte de ateos, sino por parte de gente religiosa que sentía que esa nueva religión venía a desbancar su religión, o esa nueva religión ponía en crisis el negocio que algunos tenían montado con su religión, como le pasó, por ejemplo, a San Pablo en Éfeso. Nuestra sociedad no tiene nada que ver con aquella. Esta no es una sociedad pagana. Esta es una sociedad atea. Incluso la palabra atea tampoco define nuestra sociedad, porque el ateo es aquel que tiene un convencimiento de algo y que hace una afirmación de algo. Es una afirmación negativa: no creo en Dios. O lo hace de forma positiva, en el sentido lingüístico, dice Dios no existe. Es un no lo que va implícita en su afirmación, lo diga de una manera o lo diga de otra. No creo en Dios, Dios no existe. Ni siquiera esta es una sociedad atea, aunque hay muchos ateos. Es una sociedad indiferente. En su inmensa mayoría, vuestros hijos, vuestros amigos, la gente con la que tratáis, no es gente hostil a la religión, con algunas excepciones que ahora diré, sino que es gente a la cual la religión le trae sin cuidado. Es indiferente ante el hecho religioso. Esta es la gran novedad en la historia. Nunca, desde que el ser humano habitaba en las cavernas, y antes de las cavernas ya estaba andando por las estepas africanas, nunca ha habido una sociedad donde masivamente, mayoritariamente, la gente haya sido indiferente al hecho religioso. O lo niegan o no quieren saber nada, con todas las consecuencias que lleva eso. Cuando en esta sociedad indiferente hay hostilidad a la religión, particularmente a la nuestra, ¿cuándo? Cuando ellos experimentan que tus convicciones, las nuestras, van en contra de algo que ellos consideran necesario para vivir, necesario para el funcionamiento de la sociedad, o un derecho. Ese es el problema que estamos teniendo con la cuestión del aborto. Porque en la medida en que lenta pero imparablemente el aborto ha pasado de ser un crimen despenalizado, la mayor parte de los que estamos aquí lo recordamos, era un crimen, pero estaba despenalizado. No se metía en la cárcel a la madre, pero era un crimen, estaba mal. Después se pasó a la aceptación del aborto. Recordaréis, lo que ha pasado en España es general, ha sucedido en otros sitios. El aborto se pasó a ser tolerado en 3 casos: la violación, peligro de la vida de la madre, o que el niño viniera con una malformidad que no le permitiera vivir. Después se amplió al 4º caso, la psicología, que fue el coladero. La madre puede tener un problema psíquico y entonces también puede matar al niño. Después se dio el siguiente paso, la ley de plazos. Ya no hay que presentar ninguna motivación. Hasta tal semana de embarazo puedes matar sin ninguna motivación de nada. Y después se pasó a considerar el aborto como un derecho. Esto
se ha hecho con una enorme rapidez, de tal forma que en la vida de la mayor parte de nosotros hemos visto cómo ha ido cambiando rapidísimamente, a veces incluso de legislación es legislación. Cada 4 años se introducía una perversión mayor. Cuando esta sociedad atea, indiferente, se encuentra con una institución que dice el aborto es un crimen, no se puede matar a un ser humano, y además lo decimos no en nombre de nuestra fe únicamente, sino en nombre de la ciencia, esta sociedad atea indiferente se revuelve contra el que dice eso y entonces se convierte en agresiva. Toda esta semana las pintadas, los ataques a las iglesias y a los centros pro vida en Estados Unidos, sobre todo a las iglesias católicas, porque varios jueces del Tribunal Supremo están elaborando, modificando la ley que permitió el aborto como derecho. Bueno, esta sociedad indiferente también se vuelve contra la Iglesia, contra los creyentes, no solo cuando ve que alguno de sus modos de vivir es amenazado por nuestra insistencia en no querer aceptarlo, sino también cuando entiende que nuestro comportamiento representa un juicio para ellos. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, es algo que a ellos les resulta acusador. Y eso les enfurece, eso les lleva a la violencia o al ataque, si no violento, si legal. Es lo que está pasando con la ideología de género. Con la ideología de género nosotros no hacemos nada, nada de nada. O sea, decimos el hombre es hombre, la mujer es mujer, la Iglesia enseña esto, lo sigue enseñando la Iglesia hoy en día, el Papa Francisco, lo mismo que el anterior y el anterior, el hombre es hombre, la mujer es mujer, su cuerpo es lo que dice su género. No hacemos nada, si a misa viene un homosexual practicante, nosotros no le echamos de la Iglesia, practicante en el doble sentido, practicante porque viene a misa y practicante porque practica, no le echamos de la Iglesia, bueno, pues no podrá comulgar, pero lo mismo que el heterosexual que vive en pareja y que no está casado, o sea, no es que haya se dice no, tú sí, tú no, o sea, sin embargo, ellos se sienten agredidos sin que nosotros hagamos nada. Simplemente decimos, esto es así, entonces, ellos atacan. Esta es la sociedad en la que vivimos. No darse cuenta de que el mundo ha cambiado es hacer muy difícil o casi imposible la evangelización y sufrir más de la cuenta. Por ejemplo, con respecto a los hijos,